última ratio, es decir, tanto así que ¿qué cosa quiere decir la última ratio? Quiere decir que es cuando ya no cabe ninguna interpretación distinta a aquella que nos están proponiendo para que este camino se siga. Si ya no cabe ninguna, entonces digámosle al pueblo que no tiene razón. Pero si cabe una interpretación distinta, tenemos que conformarnos con esa interpretación, porque esa interpretación es la que representa la voluntad del pueblo. Yo creo que ese es un tema central en este debate. Tanto así que el artículo 117 de la Constitución establece lo siguiente: el presidente de la República solo puede, y yo insisto en la palabra solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, o por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros órganos del sistema electoral. Insisto, solo puede. ¿Qué significa solo puede? Que no se pueden hacer ni atajos ni circunvalar lo que dice este artículo, porque ya los romanos nos decían hace 2500 años en la sabiduría jurídica que ellos construyeron para el mundo, que no se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido que se consiga por la vía directa. Y efectivamente, la Constitución prohíbe cualquier tipo de cuestionamiento sobre la figura del presidente de la República. Y hoy día se pretende discutir la figura del presidente de la República por un acto que se sucedió supuestamente hace 11 años, porque si no, lo que estaríamos discutiendo solamente es si el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard tuvo un descuido y alguien lo interpretó como mentira, y en consecuencia a una mentira nosotros le vamos a aplicar como pena el fusilamiento. ¿Qué les parece si eso sucediera? ¿Sería justo? ¿Sería proporcional? ¿Sería razonable? ¿Sería bueno para el país? ¿Estaríamos escuchando la voz del pueblo que emanó en las elecciones del año 2016, donde todos ustedes fueron elegidos? ¿Qué está haciendo el Congreso hoy? En este proceso está haciendo lo que la ley no permite, lo que el artículo 117 de la Constitución no permite. Estamos discutiendo aquí y estamos pidiéndole, yo he escuchado las intervenciones de ustedes todos, de la mayoría y de la oposición, o de la mayoría de la oposición, he escuchado sus intervenciones en el Congreso. ¿Y qué cosa hacen? Pedirle pruebas, documentos, papeles. Eso no se hace así, eso se hace así, eso se hace de esta manera, esto se hace de la otra. ¿Qué significa eso? Prueba. En consecuencia, cualquier cosa que se tenga que probar tiene que tramitarse de acuerdo al proceso de infracción constitucional o al proceso de antejuicio penal. No se puede tramitar por la vía de la vacancia moral, porque para todos nosotros, a quienes nuestros padres nos dieron como única herencia el poder mirar de frente a los ojos de cualquiera, eso fue lo que me dijo mi padre: yo te dejo como herencia que nunca le tengas que bajar la mirada a nadie. Y yo estoy seguro que eso también le dijeron sus padres a ustedes. Pues muy bien, para quienes hemos recibido ese legado, mucho peor que cualquier cosa es que lo declaren incapaz moral permanente. Eso es peor que la pena de muerte para la gente de honor. Y la gente de honor sabe de lo que me estoy refiriendo. Y en consecuencia, suponiendo que hubiera dicho una mentira, que no la ha dicho, como ya lo dijo él y como lo voy a recalcar ahora, lo vamos a declarar
incapaz moral permanente por ese hecho? Yo los llamo a una reflexión sobre este tema. Frente a dos interpretaciones, ya que hay más de dos interpretaciones, no se puede vacar. Aquí hay un principio fundamental que es el favor populis. En cualquier caso hay que estar en favor de la interpretación que quiso el pueblo, que fue que el señor fuera presidente hasta el 2021 y ustedes congresistas hasta el 2021. Yo quiero decirles, porque he escuchado en el debate como ciudadano peruano, que este es un juicio político. No, señor, no es verdad. No es un juicio político. Hay tres tipos de procesos o tres categorías, tres naturalezas de procesos que se siguen ante el Parlamento de la República. La función típica del Parlamento es legislar, no es juzgar, como la función típica del Poder Judicial es resolver conflictos y no legislar. Pero cuando ustedes deciden sobre algo que tiene que ver con la vida de las personas, con los valores de las personas, entonces están ustedes ejerciendo una función jurisdiccional y en consecuencia están decidiendo sobre los demás, más aún si de lo que se trata es de quitarle el honor a una persona. Y en ese sentido, estos tres tipos de procesos que hay son el juicio por la comisión de delitos que se hubieran cometido por parte de un parlamentario que puede haber sido acusado de haber alterado sus hojas de vida en el momento en que se presentó al Congreso de la República, o que hizo cualquier cosa, o en fin, todos los presupuestos penales que ustedes quieran. Y entonces ahí ustedes tienen que juzgar de acuerdo a derecho, de acuerdo a derecho. Ese no es un juicio político. Ese es un juicio que exige prueba, que exige peritos, que exige que los expertos nos digan qué cosa y de qué cosa estamos hablando. No es un juicio político. Aquí se ha tratado de analogar el hecho de que es un juicio político en el sentido de decir, como mi bancada me dice, yo voto de esta manera. No, señor. El juicio moral no es un juicio político. El juicio moral es posiblemente el juicio en donde la persona se tiene que enfrentar más solo que nadie con su corazón y con la ayuda de Dios y decidir más allá de cualquier consigna, más allá de cualquier consigna. Y a cada uno de ustedes le tocará decidir si efectivamente esto es causal para vacar al presidente de la República y dejar al país en zozobra. El juicio político puede ser cuando el presidente o cuando alguno de los funcionarios aforados actuó de una manera que el Congreso de la República entiende impropia, por decir, muy bien, entonces le hace un juicio político. Político, es decir, conveniencia política. Ahí sí puede caber que los partidos voten en bloque. Pero cuando estamos en un juicio moral, entonces ahí no cabe ni analogarlo con el juicio penal, porque ese necesita pruebas, ni analogarlo con el juicio político, y menos todavía analogarlo con el juicio moral. En el juicio moral nosotros tenemos que tener una conexión entre Dios para los que creemos, entre nuestro corazón que decidimos y el acto o la persona a la que nosotros vamos a reivindicar o a descalificar. Ahí no entra nadie. Ahí entramos solo nosotros. Yo quiero decirles además que tampoco es un juicio político, y escuché ayer a un parlamentario hablar en la televisión, tampoco un juicio político nos da licencia para fusilar. Es decir, supongamos que estuviéramos en la Alemania de 1937, porque formábamos parte del Partido Nacional Socialista, entonces nos llegaba un WhatsApp de la época y nosotros decíamos, de todas maneras hay que condenarlo, y lo condenábamos. Eso nosotros todos lo hubiéramos rechazado, ¿no es verdad? Porque va contra nuestra propia dignidad,
porque nosotros y ustedes especialmente que tienen la representación del pueblo no son marionetas. Ustedes son gente que ejerce su libre albedrío y por lo mismo no se puede ir al juicio moral cuando no se tenga la certeza de que se ha producido un acto de esa naturaleza y ese acto sea de tal gravedad que permita el fusilamiento de una persona. Ese es un tema central. Respecto a este tema, quiero decirles que la doctrina dice con toda claridad que este concepto del juicio moral en realidad fue en su momento un juicio mental, o sea, históricamente fue lo que se llama un juicio por pérdida de las facultades mentales. No fue un juicio moral. Después deviene en un juicio moral. Y deviene en un juicio moral con todos los problemas que después vamos a ver y que los constituyentes de 1993 entendieron y previeron, como lo vamos a leer, y que en consecuencia decían que había que evitar cualquier tipo de abusos bajo esta cobertura. El profesor García Chávarri, quien ha sido mal citado, yo no creo que de mala fe, porque conozco perfectamente a Justiniano Apaza, a Marco Arana, yo no creo que de mala fe hayan citado mal al profesor García Chávarri, pero el profesor García Chávarri ha dicho que aquello que dicen que dijo no es lo que él ha escrito en sus trabajos. Y en consecuencia, esta acusación, que es sobre lo único que podemos conversar ahora, porque no podemos conversar sobre otra cosa que sobre esta acusación, no tiene eventualmente el sustento doctrinario que se pretendió dar. Pero quiero con ustedes decirles lo siguiente. ¿Aquí se ha violado el debido proceso? Sí se ha violado el debido proceso. Se ha violado el debido proceso por varios medios. Pero primero de todos, no solo por eso, sino porque se está desviando al señor presidente, ya este caso, del procedimiento predeterminado por la ley para resolver los conflictos que ustedes están ventilando respecto a él. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución dice lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional, y no se olviden que ustedes están ejerciendo una función jurisdiccional. No dice son principios y funciones del Poder Judicial, dice son principios y funciones de la función jurisdiccional. Dice lo siguiente: que ninguna persona pueda ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Pues muy bien, el procedimiento establecido para saber si el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo una empresa y con esa negoció a nombre del Estado o favoreció a alguien, digamos, por su posición en el Estado, no es este. No es el procedimiento de vacancia moral. Es el procedimiento donde se le va a permitir que actúe pruebas, que llame testigos, que le pregunte a los señores expertos si en las finanzas internacionales eso que ellos hicieron era lícito o no era lícito, si las costumbres, porque el moral viene de mores, en latín, la palabra mores, que quiere decir la costumbre, el uso continuado, el uso seguido. Entonces, y si eso se da efectivamente en el derecho internacional, no digamos entonces que aquí se está violando un principio moral, pero eso tiene que ser discutido en ese otro proceso. Tiene que ser debatido en ese otro proceso donde el señor Kuczynski tiene que ser llamado en primer lugar para acusarlo de algo eventualmente, que no podría hacerlo porque el artículo 117 lo impide, pero vamos a hacer, como decía mi maestro y uno de los grandes tribunos que ha estado en esta sala y en la del costado, el doctor Héctor Cornejo Chávez, vamos a hacer un ratito trapecismo intelectual. Vamos a suponer que sí se puede, que se puede juzgar a un presidente
en ejercicio por un acto distinto a aquel que explícitamente se señala en el artículo que les he leído. Vamos a suponer que eso fuera. Si así fuera, tendrían que haberlo llamado, haberle dicho cuáles son los cargos, darle tiempo y modo suficiente para que él se defienda. Porque el artículo 8º, inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene las siguientes garantías. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez, tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal, lo de la Corte Interamericana, en cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier orden, tiempo y modo suficientes. La pregunta es, ¿3 días son tiempo y modo suficiente para defenderse de una acusación que sea por hechos que se han suscitado hace 15 años? No, por cierto que no. ¿Qué cosa dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y por eso es que les digo que aquí se está desnaturalizando el proceso. En principio, la Comisión estima que si se sigue un procedimiento de estos de vacancia por mal desempeño, o llámenle ustedes por incapacidad moral, supondría una notoria desnaturalización del juicio político y lo haría equiparable a la censura parlamentaria del presidente, lo que podría entenderse incompatible con el régimen presidencial e incluso el presidencial parlamentarizado, donde el presidente carece de responsabilidad política y esta puede exigirse a otros altos funcionarios. Así, la Comisión considera importante que la Corte pueda evaluar a la luz de los mencionados instrumentos los riesgos de causales tales como mal desempeño del cargo y nosotros podríamos decir vacancia por incapacidad moral, que es un concepto que en el derecho se conoce como indeterminado, como no preciso, y que en consecuencia acepta cualquier cantidad de interpretaciones y cualquier cantidad de definiciones. Y señala además, tomando en cuenta que podría entenderse como la existencia de alguna grave conducta funcional o personal del presidente que sin llegar a constituir un delito supondría actos o conductas moralmente reprobables o que atenten contra el decoro y menoscaben severamente la dignidad que corresponde a tan alto cargo. Esto la CIDH lo considera inaceptable y es inaceptable en consecuencia para nosotros porque nosotros somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, cualquiera sea la posición que tengamos, presidentes de la República, jueces supremos o parlamentarios de la Nación. El hecho de que en los últimos años se hayan dado este tipo de juicios políticos para la destitución del presidente en varios países latinoamericanos podría estar significando que la continuidad en el cargo presidencial para el que fue elegido por el voto popular para un periodo de gobierno de duración predeterminada llegaría a depender de que mantenga una mayoría parlamentaria favorable o de que la oposición no logre aglutinar una mayoría calificada de votos en su contra para aprobar su destitución, sin que importe demasiado la causa. Pregunta, reitero, sin que importe demasiado la causa. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Importa la causa? Una manito en el pecho todos, yo también. ¿Podemos decir que no mentimos alguna vez? Porque ustedes están partiendo del presupuesto que ha mentido. Pero para asegurarse que ha mentido y para sobre eso ponerle una pena, primero tienen que haberlo demostrado. Tienen que haber pasado por el procedimiento, porque ustedes están saltando directamente de la afirmación a la sanción. Sin embargo, en la propia moción que tenemos a la vista y de la que estamos discutiendo, dice que los documentos enviados a la comisión investigadora por el señor fulano de tal ponen en evidencia la falta de la verdad de las declaraciones del presidente, etcétera, etcétera. Muy bien, ponen en evidencia.
¿Qué cosa quiere decir ponen en evidencia? Que ustedes han tomado como base lo que alguien ha dicho y lo han aceptado como verdad. ¿Y qué les parece si yo mañana digo de ustedes cualquier cosa, la aceptamos como verdad y al día siguiente lo fusilamos moralmente? Pero si yo nunca dije eso, ¿pero quién dice que yo quise decir eso? No tengo derecho a equivocarme, no tengo derecho a olvidarme de las cosas que pasaron hace 12 años. ¿Se dan ustedes cuenta? Como primero tienen que llegar al presupuesto básico, que es que el señor mintió, para después aplicarle la sanción que corresponda, si es que acaso correspondiera. No se pueden saltar los pasos en el derecho, no se pueden saltar los pasos en la lógica. Eso le hace daño al Perú y le hace daño y le hará daño a la conciencia de ustedes si no actúan en consecuencia. Por otro lado, se le dice que tiene que tener en el caso de una acusación plazo razonable. ¿Ustedes creen que un plazo de 3 días es un plazo razonable para presentar una defensa? ¿Creen que el plazo de 3 días es un plazo razonable para discutir hechos? Porque aquí no estamos frente a un caso evidente que puede haber sucedido antes. Supongamos que en algún país del planeta un presidente se va de su mandato y dice: dejo todo de lado, váyanse al diablo, yo ya no quiero saber nada con esto. Bueno, obviamente ahí hay un caso en el que no queda otra cosa, hay un hecho evidente, no necesita demostración, pero este hecho sí necesita demostración previa. Y el tiempo y modo suficiente para la defensa no se puede dar de manera apresurada. Nosotros presentamos un escrito antier, si no me equivoco, porque no se habían acompañado a la moción todos los documentos que se suponía sostenían esta moción. Pero todos estos documentos que sostenían esta moción eran documentos de tipo probatorio. Otra vez volvemos a lo mismo. Si para contestar una demanda ordinaria hay 30 días, una sumaria hay 10 días, una sumarísima 15 días y para la vacancia de un alcalde el proceso dura 90 días o más, ¿por qué el proceso de vacancia del presidente va a durar 3 días? ¿Dónde está la razonabilidad? Las normas tienen que ser razonables. Aristóteles decía en su libro de la Ética Nicómaco: cuando tú quieras saber si una cosa es derecho, aunque no tengas formación jurídica, solo tienes que preguntarte: ¿es lógico o no es lógico? Si una cosa no es lógica, no es derecho, decía Aristóteles. Entonces la pregunta ¿es lógico que se le dé este plazo al presidente cuando se le acusa para sancionarlo de la peor manera, basándose en hechos que no están demostrados, que necesitan demostración? Es lógico darle 3 días y peor todavía, 1 día y medio, y peor todavía, declarar, como ha pasado hoy día con actos, con lo que en el derecho se llama la facta concludentia, que efectivamente todavía siguen en esa comisión Lavajato hablando sobre los temas que hoy día discutimos respecto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque hoy día en la mañana la comisión Lavajato ha convocado a sus miembros para entregarle otros documentos. Es decir, estamos comenzando el juicio y recién entregan los documentos. Y seguramente algunos los van a utilizar en el debate si es que quieren cometer de verdad la injusticia de declarar la vacancia del presidente de la República. Hoy en la mañana, ¿qué cosa quiere decir esto? Primero, que sobre el tema hay una discusión en una comisión. Si hay una discusión en una comisión, ¿cómo nos vamos a saltar lo que está discutiendo la comisión para después llegar a una conclusión? Ustedes, yo tuve el honor, porque era mi amigo a pesar de haber sido mi duro adversario durante los años que yo ejercía la vida política, de ser abogado, uno de los abogados de Javier Díaz-Canseco. Y este Congreso, no este, pero el Congreso, lo sancionó de una manera dura. Y después, cuando ya había fallecido,
el propio Congreso dijo: me equivoqué, y lo reivindicó. Yo les hablo a ustedes, queridos amigos, eso pasó con uno de los suyos y también con uno de los nuestros, porque él estuvo conmigo en todas las luchas por la democracia. Entonces, no se puede decir: yo te fusilo y después te pregunto cuáles son tus descargos. Eso no es derecho. Eso no es debido proceso. Y el debido proceso, como les digo en este caso, es solamente el proceso, aunque quieran decir que es el proceso de la vacancia moral. No es el de la vacancia moral, porque estamos hablando efectivamente de un tema específico, que es si recibió dinero, si no recibió dinero, si le dio poder a Westfield, si no le dio poder a Westfield, si las transacciones financieras eran entre privados y también comprendían a los públicos, etc., 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 etc. En consecuencia, de ahí no puede salir la otra conclusión. Yo quiero leerles el peligro que significa la aplicación de estas cláusulas supuestamente de la vacancia moral. Quiero leerles lo que dijo nada menos que el presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea o del Congreso Constituyente llamado democrático en 1993. Carlos Torres y Torres Lara, de quien yo fui amigo y después adversario, por cierto, a partir del golpe de Estado, pero con quien compartí la cátedra en la Universidad de Lima, dijo y le dijo a este hemiciclo lo siguiente: este inciso, el inciso de la vacancia moral permanente, ha sido materia de modificación en la Constitución de 1979 y ha generado constantes conflictos y tensiones. Durante el periodo de su aplicación, en muchas oportunidades, no será esta una de ellas, parlamentarios con poca prudencia han amenazado constantemente con la aplicación de este inciso, con lo cual generaron permanente inestabilidad en los gobiernos. No lo digo yo, lo dijo Carlos Torres y Torres Lara. Este concepto se ha originado, dice Carlos, en consecuencia por el cambio que se estableció en la Constitución de 1979, donde se señaló, como se está planteando ahora, que por una simple incapacidad moral pueda ser removido el presidente de la República. Como la incapacidad moral no está precisada, puede llegarse a situaciones extremas. ¿Vamos a llegar a situaciones extremas? Ese es el tema, esa es la pregunta. El concepto de incapacidad moral, sigue Carlos Torres y Torres Lara, así señalado en la Constitución muy genéricamente, puede desestabilizar a cualquier gobierno, y yo agrego a cualquier país, y consideramos que esto no es prudente. Por eso creemos que debemos regresar al concepto de que la remoción del presidente debe producirse cuando tiene incapacidad física o moral permanente, no por un acto con que dé la apariencia de incapacidad moral, sino que se presente como una persona que es permanentemente incapacitada moral. ¿Alguien puede decir que el presidente Kuczynski, alguien en el país, ya no les hablo solo a ustedes, a su representación, sino alguien en el país, puede decir que el señor Kuczynski es incapaz moral permanente? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse. Ya hemos dicho que la Comisión Interamericana ha señalado los peligros de esta interpretación. Pero donde sí se falta el debido proceso, y ya no solamente a moverlo del proceso predeterminado por la ley, es cuando ya se decidió el voto antes de escucharlo al acusado y antes de escuchar a su abogado. Y pónganse ustedes una mano en el pecho, todos no habían decidido ya acusar al presidente Kuczynski en algún momento antes de este acto. Espero que hoy día estemos reflexionando a la luz de las circunstancias, porque el Perú nos los está exigiendo. Pero el juicio, el debido proceso no solamente exige que se deje hablar a las partes. Ustedes podrían dejarme hablar 500 horas, o como habló Albo Orlandini en una interpelación,
cuando fue ministro de Estado, 17 horas seguidas. Y eso no me garantiza el debido proceso. No le garantiza al señor presidente el debido proceso. No es que el abogado hable y yo esté chateando, mirando para otro lado, leyendo el periódico, y que él hable, pues que hable. No. Ni aun si yo lo entendiera. El debido proceso es exigirle a las personas que tengan la mente abierta para escuchar y el entendimiento presto a comprender razones y argumentos. Ese es el verdadero debido proceso. El debido proceso necesita que haya prueba. Si van a decir que PPK es inmoral por tal hecho, primero tienen que definir si tal hecho existió. El señor Sepúlveda ha dicho en todos los idiomas que él era el que gestaba, y quiero leer aquí el artículo 126 de la Constitución de 1993. Y quiero leerlo y quiero decir lo siguiente. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Esto es lo único que no puede hacer el ministro y por lo cual ustedes pueden vacar al ministro, que es caso distinto a lo que sucede en el artículo 92, si no me equivoco, de la Constitución, 92, de la Constitución, que habla de las incompatibilidades de los congresistas. La función de congresista es incompatible, etcétera, etcétera, con todo lo demás que ustedes conocen y son mucho más causales. Muy bien. La única prueba que se podría presentar para vacar al señor Kuczynski es que efectivamente ustedes encontraran que él ha realizado un acto, no para que la vacaran, sino para que fuese al artículo, y que se discutiera esto en la comisión del caso. Sería que efectivamente él hubiera gestado o hubiera ayudado o hubiera tramitado algo a favor de alguien. Pero las pruebas que tenemos todas dicen lo contrario. Él ha leído los contratos que han habido entre privados. ¿Quiénes lo firmaron? ¿Lo firmó él? ¿Hay una sola firma del señor Kuczynski en esos documentos? ¿O son las firmas del señor Sepúlveda? Alguien ha dicho, tiene que presentar de todas maneras el documento donde él le cede al señor Gerardo Sepúlveda la administración de la empresa. No, señor. No, señor, ¿por qué? Porque eso no es exigible en la legislación ni del Perú ni de los Estados Unidos, pero especialmente en la legislación de los Estados Unidos, donde funcionan mucho por el tema de las costumbres. Y en consecuencia, él no gestó. La única causal sería que gestó. Y el único documento que pueden exhibir como prueba de cargo es que él procuró esos actos. Y se ha demostrado que no procuró. Lo contrario, es decir, presente usted este documento y el señor Kuczynski dice que no existe, es lo contrario, es la prueba diabólica. Es decir, pruebe usted lo que no existe. Pero ¿cómo voy a probar lo que no existe si yo digo que no existe? Por eso es que desde que hay códigos procesales en el mundo, la carga de la prueba le corresponde al que afirma algo. ¿Quién está afirmando que el señor Kuczynski hizo una cosa indebida? El que lo afirme, que traiga el documento y diga, acá está la firma del señor Kuczynski gestionando un contrato en donde efectivamente beneficia a esa empresa o a cualquier otra, no importara que no fuera Westfield, cualquiera, y eso no hay. La prueba diabólica fue superada en el mundo del derecho hace 300 años. ¿Vamos a volver a la prueba diabólica hoy día en el Congreso de la República del Perú en el año 2017? ¿Vamos a regresar a eso? No se ha demostrado, en consecuencia, que PPK habría mentido. No se han hecho peritajes, no se ha consultado con los expertos en transacciones financieras internacionales,
No se ha investigado acerca de cuál es el trabajo que desarrollan ni cuáles son los momentos en que estos despliegan su labor y si el Estado entra en esta etapa o ya es cosa solo de particulares. Han citado a la Comisión Lavajato a que atestigue el señor Gerardo Sepúlveda. Deberían de convocar también al Banco de Crédito porque también fue parte de esa transacción. ¿Lo han hecho? Entonces, si no lo han hecho, si no han hecho todo esto, ¿cómo pueden determinar que si los hechos no conducen a ese resultado, el señor puede ser culpable? Eso no puede ser. La gente, miren, había un autor antiquísimo en el derecho penal que era Lombrosio. Y Lombrosio decía, hay gente que tiene cara de delincuente y los metían a la cárcel porque tiene cara de delincuente. Naturalmente a la gente no la puedes meter a la cárcel porque tiene cara de delincuente, sino porque lo firman. Pero encima todavía, ¿qué es peor? El señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía lo quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente. La verdad, que esas teorías en el derecho penal están superadas hace muchísimos años, y nosotros no vamos a regresar, ¿no es verdad?, hacia atrás. Miren, aquí hay una cantidad de nulidades, que no han sido cometidas o llevadas a cabo adrede. Miren, yo no pienso eso. Se pueden haber equivocado, pero yo no pienso eso. Pero sí digo que cuando ayer le consulté al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿vamos a alegar esto? Y me dijo, no, vamos a discutir sobre el tema de la vacancia, porque yo tengo la frente alta y tengo mi honor en juego. Y por eso es que ahora hemos venido, no nos hemos refugiado para no venir, no nos hemos corrido para salir de este debate, sino que hemos venido a decirle a la representación nacional de qué se trata. Esta denuncia, vamos a referirnos a esta denuncia. El señor Kuczynski no recibió aportes para su campaña y dijo la verdad. Dijo que él no había sido contratado por Odebrecht. Y todos sabemos, los abogados sabemos acá perfectamente, que las personas jurídicas son distintas de sus miembros. Y si alguien administra esa sociedad, entonces naturalmente es distinta de sus miembros. Esa administración no le cae penalmente a ninguna persona de esta naturaleza. El señor Sepúlveda, en una prueba contundente, ha señalado ninguno de los contratos que se han presentado los ha firmado el señor Kuczynski. Y como parece que alguien cree que esto es una chistera de magia en donde que hay que sacar conejos de la galera a última hora para que todo el mundo diga «oh», entonces hoy día nos están presentando supuestamente en la Comisión Lavajato unos supuestos documentos que hoy en la mañana le habrían llegado a su presidenta. Hoy en la mañana. ¿Dónde están los 3 días? ¿Dónde está el tiempo que necesita el señor presidente para defenderse? No, plin, ahorita se los digo ya. Ahí está, soy un trome, qué bien, lo sorprendí. Pues en el derecho no se trata de sorpresas. En el derecho se trata de analizar evidencias con capacidad de que la gente se defienda. El señor Kuczynski nunca le mintió al Estado peruano. Obran en el expediente y en Lavajato, me imagino yo, pero obran en la SUNAT las declaraciones juradas del señor presidente Kuczynski de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Cualquiera las puede ver hasta el año pasado y constan en los archivos seguramente del gobierno americano las declaraciones juradas de la empresa Westfield. Y en las declaraciones juradas de la empresa Westfield se declaran las operaciones que esa empresa hizo. Y en las declaraciones del señor Kuczynski se declaran los dividendos que él recibió
de la empresa Westfield. ¿Dónde está el engaño? Que me haya olvidado en ese momento, me haya sentido atarantado en ese momento y haya dicho tal cosa, y que eventualmente puedo no haber recordado lo que yo tenía y que lo tenía declarado públicamente y que en consecuencia es una verdad oficial, no haya coincidido en ese momento con lo cierto, ¿es acaso una causal de incapacidad moral permanente? Si yo lo he declarado al Estado, lo puede mirar cualquiera. Y si lo puede mirar cualquiera, ¿a quién estoy engañando? Es decir, realmente tendría que ser verdaderamente de muy pocas luces. Y nosotros podemos decir cualquier cosa de Pedro Pablo Kuczynski, pero no podemos decir que no tiene luces o que es tonto. Eso no podemos decir. Y eso no se le puede, en consecuencia, decir, yo declaré todo. Yo declaré los impuestos en el Perú y en el extranjero, declaré las utilidades, declaré todo lo que había hecho. Y después me dicen que he mentido. Puede ser que no me acuerde. Puede ser que no me acuerde. Vamos a suponer que en algún momento de la historia de algún país africano, un funcionario de un gobierno le empieza a poner a los comandantes generales del ejército, de la marina, de lo que fuera de su país, $1 millón en cada cuenta porque han sido nombrados comandantes generales. Y ellos no saben que eso sucedió. Bueno, no saben pues, efectivamente, no supieron. Pero en este caso él declaró, dijo, hizo un acto de voluntad. La ley no le prohíbe ser accionista. Él delegó la gestión. No existe ninguna prueba en contrario. Gerardo Sepúlveda dice en esta entrevista, es un hecho que Pedro Pablo Kuczynski no conoció en su oportunidad los contratos que yo suscribí con Odebrecht cuando él era ministro de Economía y luego primer ministro. Yo firmé el contrato. Kuczynski creo que efectivamente lo ha visto recién ahora. El propio Odebrecht ha dicho en esa carta que ni siquiera sabía que era de PPK la empresa Westfield. Y la contratación de dichos servicios, dice el propio Odebrecht, ha sido gestionada por ellos. Pero además intervino en esa operación el Banco de Crédito. Intervino el Banco de Crédito, que es una institución a la que ni siquiera se le ha convocado a ninguna investigación. ¿Por qué no se le ha convocado a ninguna investigación? Porque no hay nada raro, porque las cosas entre privados se resuelven entre privados. Eso no es de aquí para atrás, es de aquí para adelante, es para conseguir eventualmente los fondos para que se haga una obra que ya se acordó. En consecuencia, no mintió, no ocultó. Aquí están todas sus declaraciones juradas de los años 2004 a 2007 y todas las demás. Están todas las declaraciones juradas de Westfield. PPK declaró todas sus rentas, incluidas las utilidades que le estaban cuestionando. Dijo la verdad. Entonces, ¿de qué mentira hablamos? ¿De que no recuerdo algo que pasó hace tantos años? ¿Quién acá puede decir con exactitud que recuerda lo que pasó hace 10 o 12 años? ¿Dónde estábamos hace 10 o 12 años alguno de nosotros? No sabemos. No podríamos afirmarlo con seguridad y si nos lo preguntan diríamos de repente una inexactitud. Pero eso no es dolo. Todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, tiene un fondo de pensiones. Y a fin de año, ustedes también, que son parlamentarios, les llega su reporte con todo lo que son las inversiones que se han hecho en ese fondo. ¿Alguno de ustedes las lee? Son como 87 inversiones o 124 inversiones que se hicieron. ¿Lee si compraron bonos del Estado peruano? ¿O si no compraron bonos del Estado peruano? ¿O se invirtieron en determinadas empresas, incluso Odebrecht, que eventualmente no estaba proscrita ni en el 2004, ni en el 2005, ni en el 2006, ni en el 2007? Tanto así que en este Congreso se votó a favor de aumentar el contrato que había sido fijado originalmente para la IRSA en 400 y pico millones a 4.900 millones. A 4.900 millones. Muy bien, se aumentó eso, no en el periodo
en el que el señor Kuczynski fue ministro, en el periodo del doctor García. Y sin embargo, la gente seguía tratando con Odebrecht, porque yo no tengo por qué saber que esa empresa es una empresa corrupta, no tengo. Se iban donde un abogado que le pedían un informe. Hay dos clases